El prólogo de Ori, 25 de octubre. Primero, los santos mártires Marciano y Martirio. Estos santos de Dios eran clérigos bajo Pablo, el patriarca de Constantinopla, durante el reinado del emperador Constancio. Con la muerte del gran emperador Constantino, la herejía arriana, que hasta entonces había sido suprimida, revivió y ganó impulso. Incluso el propio emperador Constancio se inclinó hacia esta herejía. Había dos influyentes nobles en la corte del emperador, Eusebio y Felipe, ambos fervientes arrianos. Bajo su influencia, el patriarca Pablo fue derrocado del trono patriarcal y desterrado a Armenia, en donde los arrianos lo estrangularon. Entonces el deshonroso macedonio se apoderó del trono patriarcal. En ese momento, la ortodoxia tuvo dos luchas amargas, contra los paganos y contra los herejes. Marciano y Martirio intercedieron con toda su fuerza y determinación del lado de la ortodoxia. Marciano era lector y Martirio era subdiácono de la iglesia catedral de Hagia Sofía, la Santa Sabiduría. Bajo el patriarca Pablo habían sido notarios patriarcales, es decir, secretarios. Los arrianos al principio trataron de sobornarlos, pero cuando estos santos hombres rechazaron esto con desprecio, los herejes los condenaron a muerte. Cuando eran llevados ante el verdugo, levantaron sus manos y rezaron a Dios, dándole gracias por el final mártir de sus vidas. Abro comillas. Señor, nos regocijamos de que partimos de esta vida por medio de tal muerte. Haznos dignos de ser partícipes de la vida eterna. Tú eres nuestra vida. Cierro comillas. Ellos colocaron sus cuellos bajo la espada y fueron decapitados en el año 355. Más tarde, San Juan Crisóstomo construyó una iglesia en su nombre sobre sus taumatúrgicas reliquias. Número 2. El santo mártir Anastasio. Era un fabricante textil y un celoso cristiano. Durante la persecución de Diocleciano contra los cristianos, este hombre de Dios se presentó ante el juez en la ciudad dálmata de Salona, actual ciudad croata de Solín, y confesó su fe en Cristo. Fue torturado y asesinado inhumanamente, y su cuerpo fue arrojado al mar, pero luego fue encontrado y sepultado honorablemente. Número 3. Santa Tabita. La Santa Tabita, que significa gacela, fue discípula de los apóstoles y vivió en Jope, actual ciudad israelí de Jafo. Estaba llena de obras buenas y limosnas. Hechos capítulo 9, versículo 36. Pero repentinamente se debilitó y murió. El apóstol Pedro estaba entonces en la ciudad de Lida, y los discípulos, afligidos, lo enviaron pidiéndole que consolara a sus parientes. A su llegada, el gran apóstol de Cristo les dijo a todos que abandonaran la habitación donde yacía el cadáver, y luego se arrodilló en oración. Habiéndose vuelto hacia el cuerpo, ha dicho, Tabitá, resucita. Hechos 9:40. Y Tabitá abrió los ojos y se levantó. Muchos creyeron en el Señor Jesucristo debido a este maravilloso milagro. Reflexión. Entre otras percepciones misteriosas del mundo de los espíritus, los santos también tenían percepciones de fragancias dulces provenientes de buenos espíritus y hedores asquerosos provenientes de espíritus impuros. Durante cada aparición de espíritus luminosos y puros flotaba una fragancia dulce y vivificante, y durante cada aparición de espíritus oscuros e impuros, un hedor sofocante e insoportable llenaba el aire. Los santos eran capaces de discernir qué pasión poseía un hombre por el tipo de hedor que emanaba. Así fue como San Eutimio el Grande reconoció el hedor de la pasión del adulterio en el monje Emiliano del Laura de San Teoctisto. Yendo a los maitines una mañana, Eutimio pasó junto a la celda de Emiliano y olió el hedor del demonio del adulterio. Emiliano no había cometido ningún pecado físico, pero tenía pensamientos adúlteros que el demonio estaba forzando en su corazón, y el santo ya lo percibía por su olor. El poder de esta percepción una vez se reveló aún más maravillosamente en San Hilarión el Grande. Cierto miserable avaro había enviado algunos de sus vegetales a Hilarión. Cuando se los llevaron a Hilarión para una comida, el santo dijo, «Lleváoslo de aquí, no soporto el hedor que proviene de estos vegetales. ¿No oléis cómo huelen a avaricia?»
Cuando los hermanos se asombraron por estas palabras, Hilarión les dijo que llevaran los vegetales a los bueyes, y verían que ni los bueyes se los comerían. En efecto, los bueyes solamente los olieron y apartaron sus cabezas con disgusto. Contemplación. Contemplar la revelación milagrosa de Dios al apóstol Pedro. Hechos capítulo 11. Número 1. Cómo Pedro vio los cielos abiertos y una sábana llena de toda clase de animales, bestias, reptiles y aves, siendo bajados hasta él. Número 2. Cómo oyó una voz, habiéndole levantado: Oh Pedro, mata y come. Hechos capítulo 11, versículo 7. Y número 3. Cómo esto lo amonestó a atender incluso a los paganos y predicarles el Evangelio. Homilía sobre huir del mundo y morar en el desierto. He aquí que me he largado huyendo, he pernoctado en el yermo. Salmo 54, 7. Hermanos, ¿de quién huyó el profeta al desierto? De adversarios malvados, de pasiones y de la vanidad. ¿Por qué huyó al desierto? Porque ese es el camino de la victoria sobre los adversarios malvados, las pasiones y la vanidad del mundo. Muy pocos eligen el desierto, por eso huyó al desierto. Los hombres pelean por ciudades y tierras, por autoridad y riqueza, pero no por el desierto. En las ciudades, los adversarios internos del hombre, las pasiones y las diversas vanidades, constantemente se despiertan con fuego nuevo, mientras que en el desierto se desvanecen y desaparecen. Antes de hablar de huir, el profeta dijo: y temor de muerte ha caído sobre mí. Salmo 54, 4. Esta es la razón para huir al desierto. Uno debe preparar su alma para el otro mundo, para el encuentro con Dios. Ni siquiera el rey puede salvarse de la muerte o evitar el juicio. Viviendo en constante lujo y algarabía, el hombre es, de hecho, como si fuera arrullado para dormirse por la bebida fuerte de este mundo. Pero luego, en medio del lujo y la algarabía, la idea de la muerte le jala y lo despierta. Oh, debo morir, debo dejar este mundo, debo ir ante Dios y ante los ángeles. ¿Dónde está mi alma? ¿Dónde están mis obras? ¿Con qué dejaré este mundo y con qué entraré en el mundo otro? Miles tras miles de aquellos que han despertado del sueño pecaminoso por medio de tales preguntas han huido al desierto. Y día y noche enmiendan sus almas y purifican sus corazones mediante el arrepentimiento, la oración, el ayuno, las vigilias, la labor y otros medios probados por los cuales el hombre mata al miedo, a la muerte y es adoptado por Dios. Oh Señor Jesucristo, nuestro Maestro sapientísimo y buenísimo, que a veces te retiras de la presencia de los hombres a la soledad, ayúdanos a ser recogidos en alma y a prepararnos para tu reino gloriosísimo. A ti sean la gloria y la alabanza eternamente. Amén.